para de leer libros de autoayuda, para de seguir a oradores motivacionales, para de buscar respuestas fuera de ti. Durante 3 décadas he estudiado a personas que han logrado lo imposible: sanar enfermedades terminales, revertir el envejecimiento, transformar sus vidas por completo únicamente a través del poder de sus pensamientos. Lo que he descubierto en este tiempo es que hemos estado abordando la transformación de una manera completamente equivocada. No necesitas más información, más técnicas ni más estrategias. Lo que realmente necesitas es comprender y activar la tecnología cuántica que ya está integrada en tu propia biología. Hoy, en este preciso instante, te voy a mostrar cómo encender ese potencial que llevas dentro, cómo despertar una capacidad que siempre ha estado ahí, lista para ser utilizada. En este momento exacto, algo extraordinario está ocurriendo dentro de ti. Tu corazón late 86.000 veces al día sin que tengas que pensarlo. Tus células se regeneran en este mismo segundo, renovándose sin que tú lo controles conscientemente. Y tu cerebro, esa supercomputadora cuántica, está procesando millones de bits de información, dando forma a tu realidad justo aquí, justo ahora. Este no es un momento cualquiera. Este es el momento que has estado esperando toda tu vida. No es ayer, no es mañana, sino este instante preciso en el que todo puede cambiar. He sido testigo de esto innumerables veces en nuestros talleres. Ese segundo exacto en el que los ojos de una persona se iluminan con una comprensión profunda. Es el instante en que lo captan. Se dan cuenta de que han estado viviendo en piloto automático, repitiendo los mismos patrones día tras día, año tras año. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te has ido a dormir prometiéndote que mañana será diferente, que cambiarás algo en tu vida? Pero cuando despiertas, te encuentras repitiendo las mismas rutinas, los mismos pensamientos, las mismas emociones. Esto sucede porque tu cerebro está programado para aferrarse al pasado. Es como si llevaras cadenas invisibles, atado a recuerdos y emociones de quien solía ser. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Esas cadenas no son reales. Son solo patrones neuronales familiares, estados químicos cómodos que hemos confundido con nuestra identidad. Permíteme contarte sobre Sara, una mujer que asistió a uno de nuestros eventos. Durante 20 años, Sara había lidiado con ansiedad crónica. Estaba convencida de que estaba rota, de que esa ansiedad era simplemente quien era. Pero en un momento de claridad durante el taller, algo cambió. Comprendió que no estaba atrapada en su pasado, ni en su ansiedad, ni siquiera en la persona que entró en esa sala. Sara se dio cuenta de que era pura conciencia, puro potencial, lista para crear algo completamente nuevo. Este es tu momento de claridad. Este es el instante en que puedes liberarte de la versión de ti que has estado ensayando durante años. No estás aquí por accidente. Esta información no llegó a ti por casualidad. Estás aquí porque algo dentro de ti, una voz profunda y poderosa, sabe que es el momento de despertar, de dejar de vivir en el pasado y empezar a crear tu futuro. Ahora, profundicemos en lo que está ocurriendo dentro de ti mientras lees estas palabras. Tu cuerpo es una obra maestra de la biología, un sistema diseñado con una precisión asombrosa. Cada latido de tu corazón, cada célula que se regenera, cada pensamiento que cruza tu mente es parte de un proceso dinámico que está moldeando tu realidad. Imagina tu cerebro como una orquesta sinfónica. Cada neurona es un músico, y cada pensamiento es una nota que resuena a través de billones de conexiones. Cuando piensas en algo, ya sea una preocupación, un sueño o un recuerdo, estás tocando una melodía específica en esa orquesta. Esa melodía no solo existe en tu mente, desencadena una cascada de reacciones químicas que recorren todo tu cuerpo, afectando cada célula, cada órgano, cada sistema. Esto no es solo una metáfora, es ciencia. Cada pensamiento que tienes envía señales eléctricas a través de tu cerebro, formando patrones que se refuerzan con la repetición. Esos patrones se convierten en los cimientos de tus hábitos, tus creencias y, en última instancia, tu realidad. Volvamos a Sara por un momento. Cuando ella entró en nuestro taller, su mente estaba atrapada en un bucle de ansiedad. Cada mañana, al despertar,
Su cerebro automáticamente reproducía los mismos pensamientos de miedo y preocupación, como un disco rayado que toca la misma canción una y otra vez. Su cuerpo estaba tan acostumbrado a esas emociones que, en cierto modo, se había vuelto adicto a ellas. Pero durante el taller, algo cambió. Sara aprendió a pausar ese disco rayado, a detenerse y observar sus pensamientos desde una nueva perspectiva. En ese momento de quietud, se dio cuenta de que no era su ansiedad, no era su pasado, no era la versión limitada de sí misma que había aceptado como su identidad. Era algo mucho más grande, una conciencia pura, un lienzo en blanco con el potencial de pintar una nueva realidad. Este proceso no es exclusivo de Sara, es universal. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de romper con los patrones del pasado. Pero para hacerlo, primero debemos entender cómo funcionan esos patrones. Tu cerebro está diseñado para ser eficiente, para ahorrar energía repitiendo lo que ya conoce. Es por eso que, sin darte cuenta, puedes caer en los mismos hábitos de pensamiento y comportamiento día tras día. Es como conducir por una carretera bien transitada. Es fácil, familiar, y no requiere mucho esfuerzo. Pero esa familiaridad tiene un costo. Cada vez que repites un pensamiento o una emoción del pasado, estás reforzando las conexiones neuronales que lo sustentan. Es como tallar un surco más profundo en el suelo con cada paso que das por el mismo camino. Con el tiempo, ese surco se convierte en un cañón, y salir de él parece casi imposible. Sin embargo, aquí está la buena noticia, no estás atrapado en ese cañón. Tu cerebro es maleable, capaz de cambiar y adaptarse en cualquier momento. Este fenómeno, conocido como neuroplasticidad, significa que puedes crear nuevos caminos, nuevas conexiones, nuevas formas de ser. Todo comienza con un momento de conciencia, un instante en el que decides dejar de ser la víctima de tu pasado y empezar a ser el creador de tu futuro. Sara lo descubrió en el taller, y tú puedes descubrirlo ahora mismo. No se trata de forzar el cambio o de trabajar más duro. Se trata de entender que el poder para transformar tu vida ya está dentro de ti, esperando a ser activado. Imagina por un momento que tu mente es como un jardín. Los pensamientos que eliges cultivar son las semillas que plantas. Si sigues sembrando las mismas semillas de preocupación, miedo o duda, crecerán las mismas plantas, produciendo los mismos frutos amargos. Pero si decides plantar nuevas semillas, pensamientos de posibilidad, gratitud, amor, confianza, comenzarás a cultivar un jardín completamente diferente. Este no es un proceso mágico ni místico, es biología, física, química. Cada pensamiento que tienes libera moléculas de emoción que bañan tus células, enviando señales a tu ADN, influenciando cómo se expresan tus genes. Cuando Sara tuvo su momento de claridad, no solo cambió su forma de pensar, cambió la química de su cuerpo, la expresión de sus genes, la trayectoria de su vida. Ese es el poder que tienes en este momento. Permíteme compartir otra historia para ilustrar este punto. En uno de nuestros talleres, conocí a Carlos, un hombre que llevaba años sintiéndose atrapado en una vida que no lo satisfacía. Cada día, al despertar, su mente se llenaba de pensamientos sobre sus fracasos pasados, sobre oportunidades perdidas y errores cometidos. Esos pensamientos no eran solo ideas pasajeras, eran como un programa automático que dictaba cómo se sentía y cómo actuaba. Pero durante el taller, Carlos experimentó un momento similar al de Sara. Mientras meditaba, se dio cuenta de que esos pensamientos no eran él, eran solo patrones que había aprendido a repetir. En ese instante, decidió enfocarse en quien quería ser, una persona confiada, creativa, llena de propósito. Al cerrar los ojos y visualizar esa versión de sí mismo, comenzó a sentir las emociones asociadas con ese futuro. Su cuerpo respondió como si ese futuro ya fuera real, y algo dentro de él cambió. Al final del taller, Carlos no solo se sentía diferente, sus acciones comenzaron a reflejar esa nueva versión de sí mismo. Había dado el primer paso para romper con el pasado y crear un nuevo futuro. Este tipo de transformación no es un accidente ni un golpe de suerte. Es el resultado de entender cómo funciona tu mente y tu cuerpo. Cada vez que eliges un nuevo pensamiento,
Estás enviando una señal a tu cerebro para que formen nuevas conexiones. Es como construir un nuevo puente en una ciudad. Al principio, puede ser solo un camino pequeño, pero con el tiempo, si sigues transitándolo, se convierte en una autopista robusta. Sara y Carlos lo entendieron, y tú también puedes. No se trata de cambiar todo de la noche a la mañana, sino de dar pequeños pasos consistentes hacia una nueva forma de ser. Cada pensamiento, cada emoción, cada momento de conciencia es una oportunidad para moldear tu realidad. Entonces, ¿por qué estás aquí? No es una casualidad. Hay algo dentro de ti, una chispa de conciencia, que te ha traído a este instante. Es una llamada a despertar, a reconocer que no estás limitado por tu pasado, tus circunstancias o tus viejos patrones. Estás aquí porque estás listo para dar un paso hacia lo desconocido, hacia lo posible. Este es el momento en que puedes decidir dejar de vivir como la persona que has sido y empezar a vivir como la persona que estás destinada a ser. No necesitas esperar a que algo externo cambie. El cambio comienza ahora, en este preciso instante, con el poder de tu propia mente. Ha llegado el momento de dejar de vivir anclado en el pasado. Es hora de dejar de permitir que tus emociones te definan. Es el momento de convertirte en el creador de tu futuro en lugar de seguir siendo la víctima de tu historia. Tus pensamientos no son solo ideas abstractas flotando en tu mente, son energía física, real, tangible, que recorre tu cuerpo y moldea tu realidad. Cada vez que tienes un pensamiento, estás enviando señales eléctricas a través de cientos de miles de millones de conexiones neuronales en tu cerebro. Cada uno de esos pensamientos desencadena una cascada de reacciones químicas, liberando moléculas de emoción que bañan cada célula de tu cuerpo. Esto no es filosofía ni poesía, es biología, es física, es la ciencia de cómo tú, con cada pensamiento, estás transformando tu mundo interno. Antiguamente, los científicos creían que el campo cuántico era solo espacio vacío, un lugar sin nada relevante. Pero ahora sabemos que está lleno de posibilidades infinitas, de un potencial ilimitado esperando ser observado para convertirse en realidad. Tú no estás separado de este campo, estás inmerso en él, eres parte de él, estás creando dentro de él en cada momento de cada día. Cuando comprendes esto, cuando realmente lo interiorizas, todo cambia. Dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el arquitecto de tu realidad. Mira tu vida ahora mismo, tu salud, tus relaciones, tu carrera, tus emociones. Todo lo que ves a tu alrededor es el resultado de los pensamientos y sentimientos que has cultivado en el pasado. Si sigues pensando los mismos pensamientos, sintiendo las mismas emociones y repitiendo las mismas acciones, seguirás creando la misma vida. Es una simple relación de causa y efecto. Pero aquí está la verdad liberadora. Puedes cambiar esos pensamientos ahora mismo. He visto a personas sanar condiciones crónicas simplemente cambiando la forma en que piensan. He sido testigo de individuos que han transformado sus vidas al modificar su energía. Estos no son milagros, es ciencia en acción. Cuando cambias tu energía, alteras cómo los átomos y las moléculas se organizan en tu cuerpo. Cuando cambias tus pensamientos, literalmente cambias la circuitería neuronal de tu cerebro. Imagina tu mente como una emisora de radio. Durante años, has estado sintonizado en la misma frecuencia, recibiendo las mismas señales de miedo, duda o limitación. Pero en este momento, tienes el poder de girar el dial, de sintonizar una nueva frecuencia, una que emita posibilidades, confianza y creatividad. Ese cambio no ocurre por casualidad. Ocurre porque decides enfocar tu atención en una nueva forma de ser. Piénsalo de esta manera. Tu cerebro es como un mapa de carreteras. Cada pensamiento que tienes es como un vehículo que recorre un camino específico. Si siempre tomas la misma ruta, los mismos pensamientos de preocupación, los mismos recuerdos de fracasos pasados, ese camino se vuelve más ancho, más definido, más fácil de transitar. Con el tiempo, se convierte en una autopista, y tu mente automáticamente elige esa ruta sin siquiera darte cuenta. Esto es lo que llamo el hábito de ser tú mismo. La mayoría de las personas pasan sus vidas ejecutando programas automáticos, heredados de su pasado. Se despiertan,
revisan el teléfono, se preocupan por el dinero, se estresan por el trabajo, navegan por redes sociales, se van a dormir y repiten el ciclo. Están atrapados en bucles de comportamiento automático que generan la misma química cerebral una y otra vez. Pero tú no eres como la mayoría. No ahora, no después de entender esto. Tu cerebro no distingue entre lo que sucede en tu entorno y lo que estás pensando. Cuando te sientas a meditar, cuando practicas sentir las emociones de tu futuro antes de que ocurra, tu cerebro y tu cuerpo comienzan a cambiar incluso antes de que el mundo externo refleje ese cambio. Ese es tu poder. Ese es el mecanismo de transformación que está integrado en tu biología. En este momento, nuevas posibilidades están disponibles para ti. Siempre han estado ahí, escondidas en el campo cuántico, esperando a que sintonices con ellas. Pero no puedes acceder a esas posibilidades con tu vieja energía, tus viejos pensamientos, tu viejo yo. Necesitas convertirte en alguien nuevo. La buena noticia es que tu cerebro está diseñado precisamente para este tipo de cambio. Tu pasado no es tu destino, a menos que elijas vivir en él. Cada mañana, cuando despiertas, las redes neuronales de tu cerebro se activan en los mismos patrones, disparando los mismos circuitos, produciendo los mismos químicos, generando las mismas emociones. Es como si tu cerebro tuviera una configuración predeterminada, una programación que te mantiene anclado a la persona que has sido. Pero no estás atrapado en esas configuraciones. Tienes el poder de reescribirlas ahora mismo. Cada vez que aprendes algo nuevo, tu cerebro cambia físicamente. Cuando enfocas tu atención en un pensamiento diferente, se forman nuevas conexiones neuronales. Cuando practicas una nueva forma de ser, esas conexiones se fortalecen. Esto no es solo teoría, lo vemos en escáneres cerebrales. Tu cerebro se está remodelando constantemente según donde colocas tu atención. Permíteme contarte sobre Ana, una participante de uno de nuestros talleres. Ana había vivido con una sensación constante de inseguridad desde su infancia. Cada día, al despertar, su mente reproducía automáticamente pensamientos de duda sobre sí misma, como un guión que había memorizado sin querer. Pero durante el taller, Ana tuvo una revelación. Mientras meditaba, se dio cuenta de que esos pensamientos no eran verdades absolutas, eran solo patrones que había reforzado durante años. Decidió cambiar el guión. En lugar de enfocarse en sus inseguridades, comenzó a visualizarse como una persona segura, capaz y plena. Cada vez que sentía que su mente volvía al viejo patrón, se detenía, respiraba profundamente y redirigía su atención hacia esa nueva versión de sí misma. Al final del taller, no solo se sentía diferente, las personas a su alrededor notaron un cambio en su energía, en su forma de hablar, en su presencia. Ana estaba literalmente reconfigurando su cerebro, construyendo nuevos caminos neuronales que la llevaban hacia un futuro diferente. Este proceso de cambio no es algo reservado para unos pocos. Es algo que todos podemos hacer. Piensa en tu mente como un escultor y en tu cerebro como un bloque de arcilla. Cada pensamiento que eliges, cada emoción que cultivas, es un golpe de cincel que da forma a esa arcilla. Si sigues tallando las mismas formas, los mismos pensamientos de limitación o miedo, obtendrás la misma escultura. Pero si comienzas a tallar con intención, con un diseño nuevo en mente, puedes crear una obra maestra completamente diferente. Este es el poder de la neuroplasticidad. Tu cerebro no está fijo, no está rígido. Está diseñado para adaptarse, para evolucionar, para reflejar las elecciones que haces en cada momento. Ahora, imagina el campo cuántico como un océano infinito de posibilidades. Cada ola en ese océano es una posibilidad, una versión diferente de tu futuro. Cuando vives atrapado en los pensamientos y emociones del pasado, estás anclado en una sola ola, repitiendo la misma experiencia una y otra vez. Pero cuando cambias tu energía, cuando alineas tus pensamientos con las emociones de lo que deseas crear, comienzas a surfear una nueva ola, una que te lleva hacia un destino diferente. Este no es un concepto abstracto, es un principio científico. Tus pensamientos son energía, y esa energía interactúa con el campo cuántico,
moldeando las posibilidades que se materializan en tu vida. He visto esto suceder una y otra vez. Recuerdo a Miguel, un hombre que asistió a uno de nuestros talleres buscando superar un sentimiento persistente de estancamiento. Durante años, había sentido que su vida estaba en pausa, como si estuviera atrapado en un ciclo de monotonía. Pero durante una meditación guiada, Miguel comprendió que su estancamiento no era culpa de sus circunstancias externas, sino del diálogo interno que repetía cada día. Al cerrar los ojos y enfocarse en un futuro lleno de propósito y creatividad, comenzó a sentir las emociones asociadas con esa visión. Su cuerpo respondió como si ese futuro ya estuviera ocurriendo. En los días siguientes, Miguel notó que nuevas oportunidades comenzaron a aparecer en su vida, no porque el mundo externo hubiera cambiado mágicamente, sino porque él había cambiado la señal que estaba enviando al campo cuántico. Este proceso requiere práctica y consistencia. No basta con tener un pensamiento positivo fugaz o una emoción elevada momentánea. Es como intentar construir un músculo. Un solo levantamiento de pesas no transformará tu cuerpo. Necesitas entrenar regularmente, con intención y enfoque. De la misma manera, para cambiar tu cerebro y tu realidad, debes sostener esos nuevos pensamientos y emociones el tiempo suficiente para que se conviertan en tu nueva configuración predeterminada. Cada vez que eliges pensar de manera diferente, estás enviando una señal al campo cuántico, diciendo, este es el futuro que quiero crear. Y el campo responde, reorganizando las posibilidades a tu alrededor para reflejar esa nueva energía. Entonces, ¿cómo comienzas? Todo empieza con un momento de decisión. En este instante, puedes elegir dejar de ser definido por tu pasado. Puedes elegir pensamientos que te empoderen, emociones que te eleven, acciones que te acerquen a la persona que quieres ser. No necesitas esperar a que el mundo externo cambie para sentirte diferente. Tienes el poder de generar esa transformación desde dentro, ahora mismo. Este es el regalo de entender cómo funciona tu mente, tu cuerpo y el campo cuántico. Es el regalo de saber que no estás limitado por lo que has sido, sino que eres libre para crear lo que puedes ser. El hábito de ser tú mismo es el mayor desafío que enfrentas. La mayoría de las personas pasan sus vidas atrapadas en programas inconscientes heredados de su pasado. Se despiertan cada mañana, revisan su teléfono, se preocupan por el dinero, se estresan por el trabajo, navegan por redes sociales, se van a dormir y repiten el ciclo. Estos comportamientos automáticos generan la misma química cerebral día tras día, manteniendo a las personas atrapadas en una versión de sí mismas que no necesariamente quieren ser. Pero tú no eres como la mayoría. No después de entender esto. Tu cerebro no distingue entre lo que sucede en tu entorno y lo que estás pensando. Cuando te sientas a meditar, cuando practicas sentir las emociones de tu futuro antes de que ocurra, tu cerebro y tu cuerpo comienzan a cambiar incluso antes de que el mundo externo refleje ese cambio. Ese es el poder que tienes dentro de ti. Ese es el mecanismo de transformación integrado en tu biología. En este momento, nuevas posibilidades están disponibles para ti. Siempre han estado ahí, escondidas en el campo cuántico, esperando a que sintonices con ellas. Pero no puedes acceder a estas posibilidades con tu vieja energía, tus viejos pensamientos, tu viejo yo. Necesitas convertirte en alguien nuevo. La buena noticia es que tu cerebro está diseñado para este tipo de cambio. Tu pasado no es tu destino, a menos que elijas vivir en él. Cada mañana, cuando despiertas, las redes neuronales de tu cerebro se activan en los mismos patrones, disparando los mismos circuitos, produciendo los mismos químicos, generando las mismas emociones. Es como si tu cerebro tuviera un software predeterminado, una programación que te mantiene anclado a la persona que has sido. Pero no estás atrapado en ese software. Tienes el poder de actualizarlo ahora mismo. Cada vez que aprendes algo nuevo, tu cerebro cambia físicamente. Cuando enfocas tu atención en un pensamiento diferente, se forman nuevas conexiones neuronales. Cuando practicas una nueva forma de ser, esas conexiones se fortalecen. Esto no es solo teoría, lo vemos en escáneres cerebrales. Tu cerebro se está remodelando constantemente según donde colocas tu atención.
Recuerdo a un empresario que conocí en uno de nuestros talleres. Durante 30 años, había vivido atrapado en la ira. Cada mañana, al despertar, su mente reproducía automáticamente pensamientos sobre eventos pasados que lo enfurecían. Su cuerpo se había vuelto adicto a las hormonas del estrés que esa ira producía. Pero un día, durante una meditación, tuvo un momento de claridad. Se dio cuenta de que estaba eligiendo la ira cada día, sin siquiera cuestionarlo. En ese instante de conciencia, dio un paso hacia el presente, y algo extraordinario ocurrió. Su cerebro comenzó a crear nuevos patrones. La biología del cambio es fascinante. Cuando te mantienes presente, cuando dejas de arrastrar tu pasado hacia tu futuro, tu cuerpo empieza a producir químicos diferentes, no los del estrés que te mantienen en modo de supervivencia, sino los del crecimiento y la reparación. Tus genes comienzan a expresarse de manera diferente. Tu sistema inmunológico se fortalece. Tu cuerpo literalmente comienza a sanarse a sí mismo. Pero la clave está en esto: no puedes crear un nuevo futuro mientras estás recordando tu pasado. Cada vez que recuerdas un evento pasado, estás reforzando neurológicamente ese evento en tu cerebro. Estás instalando los mismos programas que estás tratando de cambiar. Imagina tu cerebro como una computadora antigua con un software obsoleto. Cada vez que ejecutas el mismo programa, los mismos pensamientos de enojo, tristeza o miedo, estás reforzando ese software, haciendo que sea más difícil instalar una nueva versión. Pero cuando decides estar presente, cuando eliges pausar y observar tus pensamientos, es como presionar el botón de actualizar en esa computadora. De repente, tienes la oportunidad de escribir un nuevo código, uno que te lleve hacia un futuro diferente. Piensa en esto: cada emoción que sientes es como un ingrediente en una receta química que tu cuerpo prepara constantemente. Cuando vives en emociones de supervivencia como el miedo, la ira o la ansiedad, tu cuerpo produce hormonas del estrés, como el cortisol, que te mantienen en un estado de alerta constante. Estas emociones son útiles en situaciones de peligro real, como cuando necesitas correr para escapar de una amenaza. Pero cuando las produces día tras día solo por tus pensamientos, estás manteniendo tu cuerpo en un estado de emergencia perpetua. Esto no solo agota tu energía, sino que también debilita tu sistema inmunológico, reduce la actividad del lóbulo frontal de tu cerebro, la parte responsable de la planificación y la creatividad, y te mantiene atrapado en un ciclo de supervivencia en lugar de creación. Permíteme compartir la historia de Laura, una mujer que asistió a uno de nuestros talleres avanzados. Laura había vivido con una culpa abrumadora durante años, derivada de una decisión que tomó en su juventud y que creía que había lastimado a alguien cercano. Cada mañana, al despertar, su mente repetía automáticamente los mismos pensamientos de autocrítica, como si estuviera atrapada en un bucle infinito. Su cuerpo se había acostumbrado a la química de la culpa, y aunque ella quería cambiar, sentía que no podía escapar de esa emoción. Durante el taller, Laura aprendió a practicar la presencia. En una meditación guiada, se dio cuenta de que esos pensamientos no eran hechos inmutables, eran solo patrones que había reforzado durante años. Al cerrar los ojos y enfocarse en el momento presente, comenzó a sentir gratitud y compasión por sí misma. Ese cambio en su atención comenzó a reconfigurar su cerebro, creando nuevas conexiones neuronales que reemplazaron los viejos patrones de culpa. Al final del taller, Laura no solo se sentía más ligera, su postura, su voz, incluso la forma en que interactuaba con los demás habían cambiado. Había comenzado a liberarse de las cadenas invisibles de su pasado. La presencia es tan poderosa porque rompe ese ciclo automático. En el momento presente, estás libre de todos esos viejos programas. Eres libre para crear algo nuevo. Tu cerebro no se preocupa por si estás experimentando algo en tu entorno o solo pensando en ello. Produce los mismos químicos de todos modos. Así que cuando te sientas en quietud, cuando practicas estar presente, cuando te enfocas en lo que quieres crear en lugar de lo que quieres evitar, estás literalmente reconfigurando tu cerebro para un nuevo futuro. Es como si estuvieras programando un GPS interno. En lugar de dirigirte hacia los destinos conocidos de tu pasado, comienzas a trazar una ruta hacia un lugar nuevo, un lugar lleno de posibilidades. Este proceso no es solo mental,
es profundamente físico. Cada vez que eliges un pensamiento diferente, estás enviando señales eléctricas a través de tu cerebro, fortaleciendo nuevas conexiones y debilitando las antiguas. Es como construir un nuevo sendero en un bosque. Al principio, el camino es apenas visible, pero cuanto más lo recorres, más claro y definido se vuelve. Con el tiempo, los viejos senderos, los patrones de estrés, miedo o autocrítica, comienzan a desvanecerse porque ya no los usas. Este es el poder de la neuroplasticidad. Tu cerebro no está fijo, no está limitado por los hábitos del pasado. Está diseñado para adaptarse, para evolucionar, para reflejar las elecciones que haces en cada momento. Pero aquí está el desafío. Tu cuerpo puede volverse adicto a las emociones que ha experimentado durante años. Es como si tus células se hubieran acostumbrado a un cóctel químico específico, y cuando intentas cambiar, tu cuerpo reclama esas emociones familiares, incluso si te hacen sentir mal. Piensa en la última vez que intentaste cambiar algo en tu vida. Tal vez comenzaste con entusiasmo, te sentiste bien por unos días, pero luego algo te desencadenó, un recuerdo, una persona, una situación, y de repente estabas de vuelta en tus viejos patrones. Eso no es una señal de debilidad, es química. Tu cuerpo estaba experimentando una especie de abstinencia de su adicción emocional. Pero aquí está la buena noticia. Con conciencia, puedes romper esa adicción. Cada vez que eliges estar presente, cada vez que eliges una emoción elevada en lugar de una reactiva, estás entrenando a tu cuerpo para aceptar una nueva química, una que te acerque a la persona que quieres ser. Entonces, ¿cómo lo haces? Comienza con momentos pequeños. Durante el día, cuando notes que caes en un viejo patrón emocional, detente. Respira profundamente. Pregúntate, ¿qué emoción quiero sentir ahora mismo? Luego, genera esa emoción desde dentro. No esperes a que algo externo cambie cómo te sientes. Tú tienes el poder de elegir tu estado emocional en cada momento. Con práctica, esos momentos de presencia se acumulan, y comienzas a construir un nuevo software para tu cerebro, uno que te lleva hacia un futuro lleno de posibilidades en lugar de un pasado lleno de limitaciones. Por eso la presencia es tan poderosa. Rompe el ciclo de los programas automáticos que te mantienen atrapado. En el momento presente, estás libre de los viejos patrones que han dictado tu vida. Eres libre para crear algo nuevo. Tu cerebro no distingue entre lo que estás experimentando en tu entorno y lo que estás pensando. Produce los mismos químicos en ambos casos. Así que, cuando te sientas en quietud, cuando practicas estar presente, cuando te enfocas en lo que deseas crear en lugar de lo que quieres evitar, estás literalmente reconfigurando tu cerebro para un nuevo futuro. Pero aquí está algo que la mayoría de las personas nunca consideran. Podemos volvernos adictos a nuestras emociones, de la misma manera que nos volvemos adictos a una sustancia. Tu cuerpo no sabe la diferencia entre sentir ansiedad porque estás en peligro real o sentir ansiedad porque estás pensando en tus problemas financieros. En ambos casos, produce los mismos químicos. Y, como si fueran una droga, tus células empiezan a anhelar esos químicos, incluso cuando te hacen sentir miserable. Piensa en la última vez que intentaste cambiar algo en tu vida. Tal vez comenzaste con entusiasmo, te sentiste motivado por unos días, pero luego un recuerdo, una persona o una situación te desencadenó, y de repente estabas de vuelta en tus viejos patrones. Eso no es debilidad, es química. Tu cuerpo estaba experimentando una especie de abstinencia de su adicción emocional. Recuerdo a una mujer en uno de nuestros talleres avanzados que había vivido en miedo durante décadas tras un evento traumático. Cada mañana, al despertar, su mente escaneaba automáticamente su entorno en busca de peligro. Su cuerpo estaba atrapado en un estado de supervivencia, produciendo constantemente hormonas del estrés, viviendo en un modo de lucha o huida perpetuo. Ella no se daba cuenta de que se había vuelto adicta a las emociones que la mantenían estancada. Pero aquí está lo fascinante sobre las emociones de supervivencia. Están diseñadas para usarse a corto plazo. Tu cuerpo no está hecho para vivir en un estado constante de estrés, ansiedad o ira. Estas emociones son como un sistema de respuesta de emergencia, útiles en momentos de peligro real,
pero perjudiciales cuando las activas constantemente con tus pensamientos. Cuando vives en estrés crónico, tu cuerpo redirige el flujo sanguíneo de tus órganos internos hacia tus extremidades, preparando tu sistema para una reacción de lucha o huida. Tu sistema inmunológico se debilita, y la actividad del lóbulo frontal de tu cerebro, la parte responsable de planificar, tomar decisiones y crear tu futuro, disminuye. Literalmente, pierdes acceso a la parte de tu cerebro que te ayuda a cambiar. Pero tienes un superpoder, tu conciencia. En el momento en que te haces consciente de estos patrones, obtienes el poder para cambiarlos. No necesitas que tus circunstancias externas cambien para transformar tu estado emocional. Puedes decidir ahora mismo dejar de esperar que algo externo te haga sentir diferente. He visto a personas en las circunstancias más desafiantes transformar completamente sus vidas al hacer este cambio fundamental. Imagina tu mente como un río que ha fluido por el mismo cauce durante años. Ese cauce representa tus patrones emocionales y de pensamiento habituales. El agua, tus pensamientos y emociones, sigue el camino más fácil, el más familiar, porque es el que ha erosionado el terreno con el tiempo. Pero con conciencia, puedes redirigir ese río. Puedes cavar un nuevo cauce, uno que lleve el agua hacia un destino diferente, hacia un futuro lleno de posibilidades. Este proceso comienza con la presencia. Cuando te detienes y te haces consciente de tus pensamientos y emociones, es como tomar una pala y empezar a cavar ese nuevo cauce. No es un proceso instantáneo, pero cada momento de conciencia es un paso hacia un nuevo camino. Permíteme contarte sobre Javier, un hombre que asistió a uno de nuestros talleres buscando liberarse de la autocrítica constante. Durante años, Javier se había juzgado duramente por errores del pasado, desde decisiones laborales hasta relaciones personales. Cada mañana, su mente comenzaba el día repitiendo un diálogo interno lleno de reproches. Ese diálogo no solo lo hacía sentir mal, había creado una adicción química en su cuerpo que anhelaba las emociones de culpa y vergüenza. Durante el taller, Javier aprendió a practicar la presencia. En una meditación guiada, se dio cuenta de que esos pensamientos autocríticos no eran verdades absolutas, eran solo programas que había ejecutado automáticamente durante años. Al cerrar los ojos y enfocarse en el momento presente, comenzó a cultivar emociones de aceptación y confianza. Cada vez que sentía que su mente volvía al viejo patrón de autocrítica, se detenía, respiraba profundamente y redirigía su atención hacia una visión de sí mismo como alguien seguro y valioso. Al final del taller, Javier no solo se sentía diferente, su forma de interactuar con los demás había cambiado. Había comenzado a reconfigurar su cerebro, debilitando las conexiones neuronales asociadas con la autocrítica y fortaleciendo las asociadas con la autoestima. Este proceso no es exclusivo de Javier, es algo que todos podemos hacer. Tu cerebro es maleable, diseñado para adaptarse a nuevas experiencias. Los científicos llaman a esto neuroplasticidad, pero yo lo llamo tu poder para reinventarte. Cada vez que eliges un pensamiento diferente, cada vez que cultivas una emoción nueva, estás físicamente cambiando la estructura de tu cerebro. Es como actualizar el sistema operativo de una computadora. No estás limitado por el software con el que viniste, puedes instalar una nueva versión, una que te permita alcanzar todo tu potencial. Pero este cambio requiere intención y práctica. No basta con un pensamiento fugaz o un momento de inspiración. Necesitas sostener esa nueva forma de pensar y sentir el tiempo suficiente para que se convierta en tu nueva configuración predeterminada. Piensa en tus emociones como el combustible que impulsa tu cerebro. Cuando vives en emociones de supervivencia como el miedo o la ira, estás usando un combustible de baja calidad que mantiene tu sistema funcionando en modo de emergencia. Pero cuando eliges emociones elevadas como la gratitud, el amor o la confianza, estás usando un combustible de alta calidad que impulsa tu cerebro hacia la creatividad y el crecimiento. Este cambio no solo afecta tu mente, afecta todo tu cuerpo. Cuando vives en un estado de estrés crónico, tu cuerpo produce hormonas como el cortisol, que priorizan la supervivencia sobre la reparación y el crecimiento. Pero cuando cultivas emociones elevadas, tu cuerpo comienza a producir químicos como la oxitocina y la dopamina, que promueven la sanación, el bienestar y la creatividad.
Este es el poder de la presencia. Te permite elegir el combustible que impulsa tu vida. He visto este cambio suceder una y otra vez en nuestros talleres. Recuerdo a una mujer llamada Sofía, que había vivido en un estado constante de ansiedad debido a una infancia difícil. Cada día, su cuerpo estaba programado para reaccionar como si estuviera en peligro, incluso cuando no había ninguna amenaza real. Durante el taller, Sofía aprendió a usar la meditación para entrar en un estado de presencia. Al cerrar los ojos y enfocarse en el momento presente, comenzó a generar emociones de calma y seguridad. Este simple acto de estar presente le permitió interrumpir el ciclo de ansiedad. Con cada meditación, su cuerpo comenzó a producir menos cortisol y más químicos asociados con el bienestar. Al final del taller, Sofía no solo se sentía más tranquila, su salud física comenzó a mejorar, ya que su sistema inmunológico ya no estaba debilitado por el estrés constante. La clave para este cambio es entender que no necesitas que el mundo externo cambie para sentirte diferente. Tu poder está en tu capacidad para elegir tus pensamientos y emociones, independientemente de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Esto no significa ignorar tus circunstancias, significa tomar el control de tu estado interno para que esas circunstancias ya no dicten quién eres. Cuando dejas de permitir que tu entorno controle tu mente y comienzas a usar tu mente para cambiar tu entorno, rompes las cadenas de la adicción emocional. Este es el cambio fundamental que transforma vidas. No se trata de esperar a que algo externo te dé permiso para sentirte bien. Se trata de decidir, en este momento, ser la persona que estás destinada a ser. Entonces, ¿cómo comienzas? Empieza con pequeños momentos de presencia durante el día. Cuando sientas que estás cayendo en un viejo patrón emocional, detente. Respira profundamente. Pregúntate, ¿qué quiero sentir ahora mismo? Luego, genera esa emoción desde dentro. Puede ser gratitud, confianza o alegría. No importa la emoción, siempre que sea elevada y te acerque a la versión de ti que quieres ser. Con cada momento de presencia, estás debilitando los viejos programas y fortaleciendo los nuevos. Estás redirigiendo el río de tu mente hacia un nuevo destino, uno que refleja tus sueños y aspiraciones. Este es el poder de la neuroplasticidad. No estás limitado por quien has sido, tienes el poder de reinventarte en cada momento. Hicieron este cambio fundamental. Dejaron de permitir que su entorno controlara sus pensamientos y comenzaron a usar sus pensamientos para transformar su entorno. Rompieron las cadenas de sus adicciones emocionales al elegir conscientemente pensamientos diferentes, emociones diferentes, nuevos estados de ser. Tu cerebro no está rígido ni fijo, está diseñado para adaptarse, para cambiar con cada nueva experiencia. Los científicos llaman a esto neuroplasticidad, pero yo lo llamo tu poder para reinventarte. Cada vez que aprendes algo nuevo, cada vez que eliges un pensamiento diferente, cada vez que cultivas una emoción distinta, estás físicamente remodelando tu cerebro. Cuando despiertas cada mañana pensando en tus problemas, estás fortaleciendo los circuitos neuronales asociados con esos problemas. Es como caminar por el mismo sendero en un campo. Cuanto más lo recorres, más definido se vuelve. Pero aquí está la verdad liberadora. Puedes crear nuevos senderos en cualquier momento. Tu cerebro no se preocupa por cuánto tiempo has pensado de cierta manera, solo le importa en qué estás pensando ahora mismo. He presenciado transformaciones extraordinarias en nuestros talleres. Un hombre que había sufrido depresión durante 15 años llegó a uno de nuestros eventos convencido de que su sufrimiento era permanente. Su cerebro se había acostumbrado a un estado de tristeza constante, reforzado por pensamientos repetitivos sobre traumas pasados. Pero cuando entendió que esos pensamientos eran los que lo mantenían anclado al pasado, algo cambió. Comenzó a enfocar su atención en su futuro en lugar de su pasado. En solo 4 días, sus ondas cerebrales cambiaron por completo. Su depresión comenzó a desvanecerse. Había creado nuevas redes neuronales simplemente al cambiar donde colocaba su atención. El poder de la atención enfocada es extraordinario. Cuando concentras tu mente en una nueva posibilidad, en una nueva forma de ser, estás literalmente construyendo nuevas redes neuronales. Imagina tu cerebro como un jardín.
Los pensamientos que eliges cultivar son las semillas que plantas. Si sigues sembrando las mismas semillas, pensamientos de tristeza, miedo o limitación, crecerán las mismas plantas, produciendo los mismos frutos amargos. Pero si comienzas a plantar semillas nuevas, pensamientos de posibilidad, confianza, alegría, tu jardín comenzará a transformarse. Este no es un proceso instantáneo, requiere cuidado constante. Cada vez que eliges un pensamiento positivo y lo sostienes con atención, es como regar una planta joven. Con el tiempo, esas plantas crecen fuertes, mientras que las viejas, las que representan tus patrones del pasado, comienzan a marchitarse por falta de atención. Este es el poder de la neuroplasticidad. Tu cerebro está diseñado para reflejar las elecciones que haces en cada momento. Piensa en cómo funciona esto a nivel físico. Cada vez que tienes un pensamiento, se activan circuitos neuronales específicos en tu cerebro. Esas neuronas disparan señales eléctricas, formando conexiones que se fortalecen con la repetición. Si siempre piensas en tus problemas, esos circuitos se vuelven más robustos, como carreteras bien pavimentadas por las que tu mente viaja automáticamente. Pero cuando decides enfocar tu atención en algo nuevo, una visión de tu futuro, una emoción elevada, comienzas a construir nuevos circuitos. Al principio, estos circuitos son como caminos de tierra, frágiles y apenas visibles. Pero con práctica y repetición, se convierten en autopistas, reemplazando las viejas rutas que ya no te sirven. Este proceso no es solo mental, es profundamente físico. Los escáneres cerebrales muestran cómo las conexiones neuronales cambian cuando cambias tu enfoque, demostrando que tu cerebro es un lienzo en constante evolución. Permíteme compartir la historia de Clara, una mujer que asistió a uno de nuestros talleres buscando superar su inseguridad profesional. Clara trabajaba en un entorno competitivo donde constantemente se sentía inadecuada. Cada día, al llegar a su oficina, su mente se llenaba de pensamientos autocríticos. No estoy a la altura, alguien más lo haría mejor. Estos pensamientos no solo la hacían sentir mal, habían creado un patrón neuronal que reforzaba su inseguridad. Durante el taller, Clara aprendió a usar la atención enfocada para cambiar este patrón. En una meditación guiada, cerró los ojos y comenzó a visualizarse como una profesional segura, competente, capaz de manejar cualquier desafío. En lugar de dejar que su entorno dictara cómo se sentía, eligió generar emociones de confianza y éxito desde dentro. Cada vez que sentía que su mente volvía a los viejos pensamientos de inseguridad, se detenía, respiraba profundamente y redirigía su atención hacia esa nueva versión de sí misma. Al final del taller, Clara no solo se sentía más segura, sus colegas notaron un cambio en su actitud y desempeño. Había comenzado a construir nuevas redes neuronales, debilitando las asociadas con la inseguridad y fortaleciendo las asociadas con la confianza. Este proceso requiere consistencia. Un pensamiento fugaz no cambiará tu cerebro, de la misma manera que regar una planta una sola vez no la hará crecer. Necesitas sostener tu atención en esa nueva posibilidad hasta que los nuevos circuitos sean más fuertes que los antiguos. Es como entrenar un músculo, cada repetición cuenta, y con el tiempo, el músculo se fortalece. En el caso de tu cerebro, cada vez que eliges un pensamiento nuevo y lo sostienes con intención, estás reforzando un nuevo circuito neuronal. Este es el poder de la atención enfocada. Te permite moldear tu cerebro, y por ende, tu realidad, con cada decisión consciente que tomas. Piensa en tu atención como un rayo de luz. Donde lo diriges, ilumina y da vida. Si sigues enfocando ese rayo en los problemas del pasado, estás dando energía a esos circuitos, manteniéndolos vivos. Pero si rediriges ese rayo hacia una visión de tu futuro, hacia emociones de gratitud, amor o posibilidad, estás iluminando nuevos circuitos, dándoles fuerza para crecer. Este no es un concepto abstracto, es ciencia. Los estudios muestran que cuando practicas la atención enfocada, como en la meditación, las áreas de tu cerebro asociadas con la creatividad, la toma de decisiones y el bienestar se activan. Al mismo tiempo, las áreas asociadas con el estrés y la ansiedad comienzan a calmarse. Este cambio no solo afecta tu mente, afecta todo tu cuerpo,
desde la expresión de tus genes hasta la salud de tus células. He visto este principio en acción una y otra vez. Recuerdo a Daniel, un participante de un taller que había luchado con la sensación de estar estancado en su vida personal. Durante años, su mente estaba atrapada en pensamientos sobre oportunidades perdidas, lo que lo llevaba a sentirse atrapado en un ciclo de frustración. Durante el taller, Daniel aprendió a usar la meditación para enfocar su atención en un futuro lleno de propósito y alegría. Cada mañana, en lugar de repasar sus arrepentimientos, cerraba los ojos y visualizaba la vida que quería crear. Sentía las emociones asociadas con ese futuro, entusiasmo, libertad, gratitud, como si ya fueran reales. En pocos días, Daniel notó un cambio en su estado de ánimo y energía. Sus amigos comenzaron a comentar que parecía más ligero, más presente. Lo que estaba ocurriendo era simple pero profundo. Al enfocar su atención en un nuevo futuro, Daniel estaba construyendo nuevas redes neuronales, debilitando las asociadas con la frustración y fortaleciendo las asociadas con la posibilidad. Este proceso no es magia, es el resultado de entender cómo funciona tu cerebro. Cada vez que eliges un pensamiento nuevo, estás enviando una señal a tus neuronas para que se conecten de una manera diferente. Es como construir un nuevo puente en una ciudad. Al principio, el puente es pequeño, pero con cada persona que lo cruza, se vuelve más fuerte y estable. Con el tiempo, ese puente se convierte en la ruta principal, mientras que los viejos puentes, los que llevan a los patrones del pasado, caen en desuso. Este es el regalo de la neuroplasticidad. No estás limitado por quien has sido. Tienes el poder de reinventarte en cada momento, simplemente al elegir dónde colocas tu atención. Entonces, ¿cómo comienzas? Empieza con pequeños actos de conciencia durante el día. Cuando sientas que tu mente se desvía hacia los problemas del pasado, detente. Respira profundamente. Pregúntate, ¿dónde quiero poner mi atención ahora mismo? Luego, dirige tu rayo de luz hacia una visión de tu futuro, hacia una emoción elevada que te acerque a la persona que quieres ser. Puede ser gratitud, confianza o esperanza. No importa la emoción, siempre que te eleve y te conecte con tu potencial. Con cada momento de atención enfocada, estás regando las semillas de tu nuevo jardín, construyendo los puentes de tu nuevo futuro, iluminando las posibilidades que siempre han estado dentro de ti. Es como si estuvieras colocando nuevos circuitos eléctricos en tu cerebro, pero aquí está la clave. Necesitas mantener esa atención enfocada hasta que esos nuevos circuitos sean más fuertes que los antiguos. Un pensamiento pasajero no será suficiente. Necesitas sostener ese enfoque hasta que las nuevas conexiones neuronales se conviertan en la autopista principal de tu mente. Por eso la meditación es tan poderosa. Cuando te sientas en quietud, cuando diriges tu atención hacia lo que deseas crear en lugar de lo que quieres evitar, estás literalmente reconfigurando tu cerebro. Estás entrenando a tus neuronas para disparar en nuevos patrones, creando nuevas posibilidades a nivel físico en tu cerebro. Ten esto en cuenta, tu cerebro está siempre cambiando. La pregunta es, ¿estás dirigiendo ese cambio o está ocurriendo por defecto? ¿Estás fortaleciendo los circuitos de tu pasado o estás construyendo las redes de tu futuro? El poder está en tus manos, o más precisamente, en tu atención enfocada. Todo en el universo es energía e información. La silla en la que estás sentado no es solo un objeto sólido, es principalmente espacio vacío, con partículas sostenidas por campos de energía. Tu cuerpo funciona de la misma manera, es un sistema de energía e información, íntimamente conectado con el campo cuántico que lo rodea. Tus pensamientos también son energía. Cuando comprendes esto, te das cuenta de algo sorprendente, no estás separado de nada. Eres parte de un vasto campo de energía y posibilidades infinitas. Este campo cuántico responde a tu atención, a tu intención, a tu energía. Es como un lienzo cósmico, reflejando cualquier imagen que pintes con tus pensamientos y emociones. Cuando vives en estrés y miedo, cuando tus pensamientos están enfocados en la supervivencia, estás pintando un lienzo muy limitado. Pero cuando elevas tu energía, cuando alineas tus pensamientos y sentimientos con lo que deseas crear, comienzas a pintar un cuadro completamente nuevo,
accediendo a posibilidades que antes estaban fuera de tu alcance. En nuestros talleres, he presenciado momentos increíbles de transformación cuando las personas realmente comprenden este concepto. Una mujer, que había luchado con una condición crónica durante años, llegó a uno de nuestros eventos convencida de que su cuerpo estaba roto. Pero en un instante de claridad, entendió que su cuerpo no estaba separado del campo de energía que la rodeaba. Dejó de verse a sí misma como una víctima de su condición y comenzó a verse como puro potencial. Este cambio no fue solo mental, fue un cambio energético que transformó su realidad. En solo 3 días, sus síntomas comenzaron a cambiar. Su cuerpo empezó a responder a su nueva energía, a la nueva señal que estaba enviando al campo cuántico. Este no es un fenómeno aislado, es el resultado de entender cómo interactúan tu mente, tu cuerpo y el campo cuántico. Imagina el campo cuántico como un lienzo infinito, lleno de colores y formas esperando ser seleccionadas por tu atención. Cada pensamiento que tienes es como un pincel que da forma a ese lienzo. Si sigues pintando con los colores del pasado, miedo, duda, limitación, tu lienzo reflejará esas imágenes. Pero si eliges colores nuevos, esperanza, gratitud, posibilidad, comienzas a crear una obra maestra diferente. Este proceso no es mágico, es científico. Tus pensamientos generan ondas de energía que interactúan con el campo cuántico, influyendo en las posibilidades que se materializan en tu vida. Cuando alineas tus pensamientos con las emociones de lo que deseas crear, estás enviando una señal clara al campo, diciendo, esto es lo que quiero manifestar. Y el campo responde, reorganizando las partículas de tu realidad para reflejar esa señal. Permíteme contarte sobre Luis, un hombre que asistió a uno de nuestros talleres buscando aliviar el estrés laboral crónico que lo había agotado durante años. Luis trabajaba en una industria de alta presión, donde las demandas constantes lo mantenían en un estado de ansiedad perpetua. Cada día, al llegar a su oficina, su mente se llenaba de pensamientos sobre plazos, críticas y posibles fracasos. Estos pensamientos no solo lo estresaban, habían creado una adicción química en su cuerpo, que anhelaba las hormonas del estrés como el cortisol. Durante el taller, Luis aprendió a usar la meditación para conectarse con el campo cuántico. En una sesión guiada, cerró los ojos y comenzó a visualizar un futuro en el que se sentía tranquilo, enfocado y en control. En lugar de permitir que su entorno dictara su estado emocional, eligió generar emociones de calma y claridad desde dentro. Cada vez que sentía que su mente volvía a los pensamientos estresantes, se detenía, respiraba profundamente y redirigía su atención hacia esa visión de sí mismo. Al final del taller, Luis no solo se sentía más relajado, sus colegas notaron un cambio en su energía y en su forma de manejar las situaciones laborales. Había comenzado a reconfigurar su cerebro, debilitando los circuitos asociados con el estrés y fortaleciendo los asociados con la calma. Este proceso no es exclusivo de Luis, es algo que todos podemos hacer. Tu cerebro está diseñado para responder a tu atención. Cuando practicas la meditación, cuando te sientas en quietud y te enfocas en una nueva posibilidad, estás enviando señales a tus neuronas para que se conecten de una manera diferente. Es como si estuvieras instalando un nuevo software en tu cerebro, uno que te permite acceder a nuevas formas de pensar, sentir y ser. Pero este cambio requiere práctica. No basta con meditar una vez y esperar resultados permanentes. Es como pintar un cuadro, un solo trazo no creará la imagen completa. Necesitas sostener ese pincel, elegir los colores adecuados y trabajar en el lienzo día tras día hasta que la imagen que deseas emerja claramente. Piensa en tu atención como un faro que ilumina el camino hacia tu futuro. ¿Dónde diriges ese faro? Ahí es donde crece tu realidad. Si sigues iluminando los recuerdos del pasado, los circuitos asociados con esos recuerdos se fortalecen. Pero si diriges ese faro hacia una visión de lo que quieres crear, comienzas a iluminar nuevas posibilidades. Este no es un concepto abstracto, es ciencia. Los estudios muestran que cuando practicas la meditación enfocada, las áreas de tu cerebro asociadas con la creatividad, la toma de decisiones y el bienestar se activan. Al mismo tiempo, las áreas asociadas con el estrés y la ansiedad comienzan a calmarse. Este cambio no solo afecta tu mente,
Afecta todo tu cuerpo, desde la expresión de tus genes hasta la salud de tus células. He visto este principio en acción en innumerables ocasiones. Recuerdo a Elena, una participante de un taller que había luchado con una sensación persistente de insuficiencia. Durante años, su mente estaba atrapada en pensamientos sobre lo que no había logrado, lo que la llevaba a sentirse atrapada en un ciclo de baja autoestima. Durante el taller, Elena aprendió a usar la meditación para conectarse con el campo cuántico. Cada mañana, en lugar de repasar sus inseguridades, cerraba los ojos y visualizaba una versión de sí misma llena de confianza y propósito. Sentía las emociones asociadas con esa visión, orgullo, alegría, seguridad, como si ya fueran reales. En pocos días, Elena notó un cambio en su estado de ánimo y energía. Sus amigos comenzaron a comentar que parecía más segura, más presente. Lo que estaba ocurriendo era simple pero profundo. Al enfocar su atención en un nuevo futuro, Elena estaba pintando un nuevo lienzo en el campo cuántico, debilitando los circuitos asociados con la inseguridad y fortaleciendo los asociados con la confianza. Este proceso requiere consistencia. No basta con un momento de inspiración o una meditación ocasional. Es como cuidar un jardín. Necesitas regar las plantas regularmente, quitar las malas hierbas y asegurarte de que reciban suficiente luz. De la misma manera, necesitas sostener tu atención en las posibilidades que deseas crear, cultivar emociones elevadas y eliminar los pensamientos que te mantienen anclado al pasado. Con cada meditación, con cada momento de presencia, estás enviando una señal más clara al campo cuántico, diciendo, este es el futuro que elijo. Y el campo responde, reorganizando tu realidad para reflejar esa señal. Entonces, ¿cómo comienzas? Empieza con pequeños actos de meditación diaria. Siéntate en quietud, cierra los ojos y enfócate en una visión de tu futuro. Siente las emociones asociadas con esa visión como si ya fueran reales. Puede ser gratitud, amor, confianza o alegría. No importa la emoción, siempre que te eleve y te conecte con el campo de posibilidades infinitas. Con cada momento de atención enfocada, estás pintando un nuevo lienzo, colocando nuevos circuitos en tu cerebro y acercándote a la persona que estás destinada a ser. En solo 3 días, sus síntomas comenzaron a cambiar. Su cuerpo empezó a responder a su nueva energía, a la nueva señal que ella estaba enviando al campo cuántico. El campo no solo responde a tus pensamientos conscientes, responde a todo tu estado de ser. Por eso las afirmaciones solas a menudo no funcionan. No basta con pensar pensamientos positivos mientras sientes emociones negativas y esperar que las cosas cambien. Tienes que convertirte en la energía de lo que deseas crear. Cuando tus pensamientos y emociones están alineados, cuando tu energía coincide con tus intenciones, es cuando ocurre la magia. Esto no se trata de esperar a que algo externo cambie. Se trata de transformar tu estado interno tan profundamente que el campo cuántico no tenga más remedio que reorganizarse alrededor de tu nueva forma de ser. No estás buscando posibilidades, te estás convirtiendo en ellas. No estás esperando el cambio, lo estás encarnando. Así es como manifiestas desde el campo, así es como creas tu realidad. El tiempo no es lo que piensas. Tu cerebro crea la experiencia del tiempo al procesar recuerdos del pasado y expectativas del futuro. Pero en el campo cuántico, todas las posibilidades existen ahora mismo. Tu futuro no está por venir, ya está aquí, esperando a que sintonices con él. Cuando te sientas a meditar, cuando cierras los ojos y pierdes la noción de dónde estás y en qué momento estás, entras en un reino donde el tiempo no existe. En este espacio, eres pura conciencia. No estás limitado por tus experiencias pasadas ni por tus circunstancias actuales. Eres libre para seleccionar cualquier posibilidad del campo de infinito potencial. Recuerdo haber trabajado con un músico que había luchado durante años para crear. Cada vez que se sentaba a escribir, su mente se llenaba de recuerdos de fracasos pasados y críticas recibidas. Pero un día, durante una meditación, experimentó algo profundo. Dejó de ser la persona que estaba atascada y se convirtió en pura energía creativa. En ese espacio atemporal, la música fluyó a través de él sin esfuerzo.
Accedió a algo más allá de sus recuerdos, más allá del tiempo mismo. Este es el poder del eterno ahora. Cuando estás verdaderamente presente, no estás arrastrando tu pasado hacia tu futuro. No estás viviendo desde la memoria, estás viviendo desde la posibilidad. Tu cerebro deja de registrar el tiempo de manera lineal y entras en un estado donde todas las posibilidades existen simultáneamente. Aquí es donde ocurre la verdadera creación. Piensa en los grandes inventores, artistas e innovadores de la historia. Todos accedieron a este estado. Vieron posibilidades que aún no existían en el mundo físico. No estaban limitados por lo que se había hecho antes. Crearon desde la pura conciencia, desde el campo de todas las posibilidades. Tú tienes esa misma capacidad. Cuando meditas, cuando alcanzas la coherencia del corazón, cuando alineas tus pensamientos y sentimientos con tu futuro en lugar de tu pasado, estás accediendo a esta dimensión atemporal. Ya no estás intentando cambiar tu futuro, lo estás seleccionando desde el campo de infinitas posibilidades que existe ahora mismo. Imagina el campo cuántico como una biblioteca infinita, donde cada libro contiene una posibilidad diferente para tu vida. Cada página es una versión de tu futuro, escrita con los pensamientos y emociones que eliges. Si sigues abriendo el mismo libro, el que contiene tus recuerdos, tus limitaciones, tu pasado, seguirás leyendo la misma historia. Pero cuando entras en un estado de presencia, cuando te conectas con el eterno ahora, puedes elegir un libro nuevo, uno que cuente la historia de la persona que deseas ser. Este no es un concepto místico, es ciencia. Tu cerebro y tu cuerpo están diseñados para responder a tus pensamientos y emociones, incluso cuando esos pensamientos son sobre un futuro que aún no ha sucedido. Cuando sientes las emociones de tu futuro como si ya fueran reales, tu cuerpo comienza a producir los químicos asociados con ese estado, preparando el escenario para que esa realidad se manifieste. Permíteme compartir la historia de Marta, una mujer que asistió a uno de nuestros talleres buscando superar el insomnio crónico que la había atormentado durante años. Cada noche, al intentar dormir, su mente se llenaba de preocupaciones sobre el día siguiente, problemas del trabajo y recuerdos de momentos estresantes. Estos pensamientos no solo la mantenían despierta, habían creado un patrón químico en su cuerpo que reforzaba la ansiedad. Durante el taller, Marta aprendió a usar la meditación para entrar en el eterno ahora. En una sesión guiada, cerró los ojos y se enfocó en un estado de calma y paz profunda. Visualizó un futuro en el que dormía plácidamente cada noche, sintiendo las emociones de descanso y serenidad como si ya fueran reales. Cada vez que su mente intentaba volver a las preocupaciones, ella redirigía su atención hacia esa visión. Al final del taller, Marta notó que comenzaba a dormir mejor. Su cuerpo estaba respondiendo a su nueva energía, a la señal que estaba enviando al campo cuántico. No fue un cambio instantáneo, pero con práctica diaria, su insomnio comenzó a desvanecerse, demostrando el poder de alinear sus pensamientos y emociones con su futuro deseado. Este proceso no es exclusivo de Marta, es algo que todos podemos hacer. Tu cuerpo está escuchando tus pensamientos en este momento. Cada célula de tu cuerpo tiene receptores que responden a las moléculas de emoción que generas con tu mente. Cuando cambias tus pensamientos, cambias literalmente tu química biológica. Esto no es metafísico, es ciencia pura. Permíteme compartir algo fascinante sobre tus genes. Tu ADN no es tu destino. Tus genes están constantemente siendo influenciados por tus pensamientos, tus sentimientos y tus creencias sobre la vida. Los científicos llaman a esto epigenética, el estudio de cómo tu entorno, tanto externo como interno, señala a tus genes para que se activen o desactiven. Pero aquí está lo sorprendente. Tus pensamientos y emociones crean un entorno interno que afecta a tus genes tanto como tu entorno externo. Cuando cambias tu estado interno, cuando eliges emociones elevadas como la gratitud o el amor, estás enviando señales a tus genes para que se expresen de una manera que promueva la salud, la creatividad y el bienestar. Piensa en tus genes como un piano. El ADN es el teclado, con todas las teclas que representan las posibilidades de tu vida. Tus pensamientos y emociones son los dedos que tocan esas teclas, creando diferentes melodías. Si sigues tocando la misma melodía,
pensamientos de estrés, miedo o limitación, tus genes responderán produciendo químicos que refuerzan esos estados. Pero si comienzas a tocar una melodía nueva, pensamientos de posibilidad, confianza, alegría, tus genes responderán de manera diferente, promoviendo la sanación y el crecimiento. Este no es un proceso instantáneo, requiere práctica y consistencia. Es como aprender a tocar una pieza musical compleja. Al principio, tus dedos tropiezan, pero con repetición, la melodía fluye con facilidad. De la misma manera, necesitas sostener tus pensamientos y emociones elevadas hasta que se conviertan en tu nueva forma de ser. He visto este principio en acción una y otra vez. Recuerdo a Juan, un participante de un taller que había luchado con una sensación constante de agotamiento físico y mental. Durante años, su mente estaba atrapada en pensamientos sobre las demandas de su vida diaria, lo que lo llevaba a sentirse drenado. Durante el taller, Juan aprendió a usar la meditación para conectarse con el eterno ahora. Cada mañana, en lugar de repasar sus preocupaciones, cerraba los ojos y visualizaba un futuro en el que se sentía lleno de energía y vitalidad. Sentía las emociones asociadas con esa visión, entusiasmo, fuerza, claridad, como si ya fueran reales. En pocos días, Juan notó un cambio en su energía. Sus amigos comenzaron a comentar que parecía más vibrante, más presente. Lo que estaba ocurriendo era simple pero profundo. Al alinear sus pensamientos y emociones con un nuevo futuro, Juan estaba enviando señales a sus genes para que se expresaran de una manera que promoviera la salud y la vitalidad. Este proceso requiere práctica. No basta con meditar una vez o tener un pensamiento positivo fugaz. Es como cuidar un jardín. Necesitas regar las plantas regularmente, quitar las malas hierbas y asegurarte de que reciban suficiente luz. De la misma manera, necesitas sostener tu atención en las posibilidades que deseas crear, cultivar emociones elevadas y eliminar los pensamientos que te mantienen anclado al pasado. Con cada meditación, con cada momento de presencia, estás enviando una señal más clara al campo cuántico, diciendo, este es el futuro que elijo. Y el campo responde, reorganizando tu realidad para reflejar esa señal. Entonces, ¿cómo comienzas? Empieza con pequeños momentos de meditación diaria. Siéntate en quietud, cierra los ojos y enfócate en una visión de tu futuro. Siente las emociones asociadas con esa visión como si ya fueran reales. Puede ser gratitud, amor, confianza o alegría. No importa la emoción, siempre que te eleve y te conecte con el campo de posibilidades infinitas. Con cada momento de presencia, estás tocando una nueva melodía en el piano de tus genes, eligiendo un nuevo libro en la biblioteca del campo cuántico y acercándote a la persona que estás destinada a ser. Tu ADN no es tu destino. Tus genes están constantemente siendo influenciados por tus pensamientos, tus sentimientos y tus creencias sobre la vida. Los científicos llaman a esto epigenética, el estudio de cómo tu entorno, tanto externo como interno, señala a tus genes para que se activen o desactiven. Pero aquí está lo sorprendente. Tus pensamientos y emociones crean un entorno interno que afecta a tus genes tanto como tu entorno externo. Cuando cambias tu estado interno, cuando eliges emociones elevadas como la gratitud o el amor, estás enviando señales a tus genes para que se expresen de una manera que promueva la salud, la creatividad y el bienestar. No estás limitado por tu herencia genética. Tienes el poder de elegir un nuevo destino. No necesitas esperar a que tu vida cambie para sentirte diferente. Puedes decidir ahora mismo, en este momento, convertirte en la versión de ti que siempre has sabido que eres capaz de ser. En este momento, tu cuerpo está escuchando cada pensamiento que tienes. Cada célula tiene receptores que responden a las moléculas de emoción que generas con tu mente. Cuando cambias tus pensamientos, cambias literalmente tu química biológica. Pero para que este cambio sea profundo, necesitas coherencia entre tu corazón y tu cerebro. Cuando tu corazón y tu cerebro están alineados, cuando tus pensamientos y sentimientos vibran en la misma frecuencia, creas una señal poderosa que resuena con el campo cuántico. Esto es lo que llamamos coherencia del corazón. Es como una orquesta en perfecta armonía. Cada instrumento, tus pensamientos, tus emociones, tu intención, toca la misma melodía,
creando una sinfonía que el campo cuántico no puede ignorar. En este estado, no estás solo pensando en tu futuro, lo estás sintiendo, lo estás viviendo, lo estás manifestando. He presenciado transformaciones que desafían toda lógica científica convencional. Una mujer llegó a uno de nuestros talleres con una enfermedad terminal que los médicos habían declarado incurable. Había pasado años viviendo en miedo, su cuerpo atrapado en un estado constante de estrés. Pero durante el taller, tuvo un momento de claridad. Comprendió que su enfermedad no era su destino, era una expresión de la energía que había estado sosteniendo. Dejó de verse como una víctima y comenzó a verse como pura posibilidad. En una meditación, se conectó con el campo cuántico y sintió las emociones de salud, vitalidad y gratitud como si ya fueran reales. Su cuerpo respondió a esta nueva energía. En cuestión de semanas, los escáneres médicos mostraron algo que los doctores no podían explicar. Su enfermedad estaba retrocediendo. Esta no es una historia aislada, es un testimonio del poder que tienes cuando alineas tu corazón y tu cerebro, cuando cambias tu energía y eliges un nuevo destino. Imagina la coherencia corazón-cerebro como una orquesta tocando en perfecta sincronía. Cuando cada músico, tus pensamientos, tus emociones, tu intención, está alineado, la música que creas es clara, poderosa, resonante. Pero cuando los músicos están fuera de ritmo, cuando tus pensamientos dicen una cosa y tus emociones sienten otra, la música es caótica, discordante, incapaz de mover a nadie. La coherencia es la clave para manifestar desde el campo cuántico. Cuando tu corazón siente gratitud mientras tu cerebro visualiza tu futuro, estás enviando una señal clara al campo, diciendo, esto es lo que elijo. Y el campo responde, reorganizando las partículas de tu realidad para reflejar esa señal. Este no es un proceso mágico, es ciencia. Los estudios muestran que cuando alcanzas la coherencia del corazón, las ondas de tu cerebro y tu corazón se sincronizan, creando un estado de alta energía que mejora la salud, la creatividad y la intuición. Permíteme compartir la historia de Pedro, un hombre que asistió a uno de nuestros talleres buscando liberarse de una adicción emocional al resentimiento. Durante años, Pedro había guardado rencor hacia un antiguo colega que, según él, había saboteado su carrera. Cada día, su mente repasaba los eventos del pasado, generando emociones de ira y amargura. Estas emociones no solo lo hacían sentir mal, habían creado un patrón químico en su cuerpo que reforzaba el resentimiento. Durante el taller, Pedro aprendió a practicar la coherencia del corazón. En una meditación guiada, cerró los ojos y se enfocó en sentimientos de perdón y liberación. Visualizó un futuro en el que se sentía libre, en paz, lleno de propósito. Cada vez que su mente intentaba volver al resentimiento, respiraba profundamente y redirigía su atención hacia esas emociones elevadas. Al final del taller, Pedro notó un cambio profundo. No solo se sentía más ligero, su perspectiva sobre el pasado había cambiado. Había comenzado a reconfigurar su química biológica, debilitando los circuitos asociados con el resentimiento y fortaleciendo los asociados con la paz. Este proceso no es exclusivo de Pedro, es algo que todos podemos hacer. Tu cuerpo está diseñado para responder a la coherencia entre tu corazón y tu cerebro. Cuando alcanzas este estado, tu sistema nervioso entra en un modo de alta eficiencia, produciendo químicos que promueven la sanación y el bienestar. Es como encender un interruptor interno que ilumina todo tu ser, permitiéndote acceder a tu máximo potencial. Pero este cambio requiere práctica. No basta con un momento de inspiración. Es como aprender a tocar un instrumento. Necesitas practicar regularmente, afinar tu técnica, hasta que la música fluya sin esfuerzo. De la misma manera, necesitas cultivar la coherencia del corazón día tras día, hasta que se convierta en tu estado natural. Piensa en tus pensamientos y emociones como las velas de un barco. Si las velas están desalineadas, si tus pensamientos van en una dirección y tus emociones en otra, tu barco se tambalea, incapaz de avanzar. Pero cuando alineas las velas, cuando tus pensamientos y emociones trabajan juntos, tu barco navega con fuerza, llevado por el viento del campo cuántico hacia el destino que has elegido. Este no es un concepto abstracto,
es un principio científico. Cuando alcanzas la coherencia del corazón, tu cuerpo produce químicos como la oxitocina y la dopamina, que no solo te hacen sentir bien, sino que también promueven la reparación celular, fortalecen tu sistema inmunológico y aumentan tu capacidad para tomar decisiones creativas. He visto este principio en acción una y otra vez. Recuerdo a Sofía, una participante de un taller que había luchado con una sensación persistente de desconexión en su vida personal. Durante años, su mente estaba atrapada en pensamientos de dudas sobre sus relaciones, lo que la llevaba a sentirse aislada. Durante el taller, Sofía aprendió a practicar la coherencia del corazón. Cada mañana, cerraba los ojos y se enfocaba en sentimientos de amor y conexión. Visualizaba un futuro en el que sus relaciones eran profundas, significativas, llenas de alegría. Sentía esas emociones como si ya fueran reales. En pocos días, Sofía notó un cambio en su energía. Sus amigos comenzaron a comentar que parecía más abierta, más presente. Lo que estaba ocurriendo era simple pero profundo. Al alinear su corazón y su cerebro, Sofía estaba enviando una señal clara al campo cuántico, manifestando una nueva realidad en sus relaciones. Este es tu momento. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque una parte de ti sabe que es hora de dejar de vivir desde el pasado y comenzar a crear desde el futuro. No necesitas esperar a que las circunstancias externas cambien. No necesitas permiso de nadie. Tienes el poder ahora mismo para cambiar tu energía, alinear tu corazón y tu cerebro, y manifestar una nueva realidad. Cada pensamiento que eliges, cada emoción que cultivas, cada momento de coherencia es un paso hacia el futuro que deseas. Este no es el final de tu viaje, es el comienzo. Es el momento de tomar el control, de dejar de ser la víctima de tu pasado y convertirte en el creador de tu destino. Entonces, ¿cómo comienzas? Empieza con pequeños momentos de coherencia diaria. Siéntate en quietud, cierra los ojos y enfócate en una visión de tu futuro. Siente las emociones asociadas con esa visión: gratitud, amor, confianza, alegría, como si ya fueran reales. Respira profundamente y permite que tu corazón y tu cerebro se alineen. Con cada momento de coherencia, estás enviando una señal al campo cuántico, diciendo: este es el destino que elijo. No subestimes el poder de estos pequeños actos. Cada uno es una nota en la sinfonía de tu vida, una vela ajustada en el barco de tu destino, un paso hacia la persona que estás destinada a ser. Comienza ahora. El campo cuántico está escuchando. Tu futuro te está esperando.